se está induciendo un voltaje. Es fácil apreciar entonces que sin las bobinas no podríamos disfrutar de la electricidad, tan imprescindible en estos tiempos, ya que todos los generadores y alternadores están construidos precisamente a base de bobinas. Y ya que mencionamos al multímetro, surge la pregunta, ¿no es posible encontrar alguna bobina en su interior? Veamos. Al momento en que retiramos la tapa de plástico que cubre la carátula del multímetro, queda a la vista un pequeñísimo galvanómetro. Y no es de extrañarnos que este galvanómetro esté basado precisamente en una bobina. Su principio de funcionamiento es el siguiente. Dentro del galvanómetro hay un imán permanente, y al momento en que se combinan los campos magnéticos de este imán con el de la bobina, se produce el movimiento de la aguja. También podemos encontrar bobinas en otro tipo de dispositivos, como son en un relevador, que acciona unos contactos, en una cabeza magnética para grabar o reproducir en cinta, e incluso en un transformador de acoplamiento. Como puede ver, el campo de aplicación de las bobinas es enorme. Veamos ahora un aspecto muy importante al momento en que estemos trabajando con dispositivos electrónicos, sobre todo con aquellos que estén basados en bobinas. Vamos a ver la forma de probar el estado de una bobina, utilizando para ello únicamente el multímetro. Este puede ser del tipo analógico o digital. Sin embargo, lo que sí es importante es que tenga una posición de zumbador o bus, esto es, un medidor de continuidad. La forma de probar una bobina es muy sencilla. Primeramente comprobamos que el zumbador efectivamente funciona. Después lo aplicamos a los extremos de la bobina de la que sospechemos que está dando problemas. Si el zumbador funciona, esto es, si se oye un tono que nos indica que hay continuidad, lo más seguro es que la bobina esté en buen estado. Sin embargo, si existe un momento en el cual colocamos las dos puntas de prueba y no se detecta continuidad, en ese momento podemos estar casi seguros de que la bobina está dañada. Como ve, es muy fácil detectar el estado de una bobina utilizando para ello tan solo el multímetro. Con esto prácticamente hemos terminado el tema de las bobinas. Pasemos ahora a ver un aspecto muy importante, el concepto de impedancia. Si nos basamos en la definición, se llama impedancia a la oposición que presentan ciertos componentes al paso de la corriente alterna. Y como habrá podido imaginar, los principales componentes que presentan esta característica son los condensadores y las bobinas, además de las resistencias. Esto se puede ver más claro si hacemos un diagrama estilo cartesiano en el cual, en el eje horizontal, tengamos a la resistencia, que va desde sus valores positivos hasta sus valores negativos. Y en el eje vertical, en la dirección hacia arriba tenemos a las inductancias y en la dirección hacia abajo tenemos a las capacitancias. En este caso, y graficándolo sobre este plano, si tenemos una resistencia, se puede graficar como una flecha, cuya magnitud es equivalente al valor de resistencia. Lo mismo ocurre con las inductancias. Sin embargo, en este caso, la flecha va hacia arriba. Y al igual que en la resistencia, su magnitud es equivalente al valor de la inductancia. Y lo mismo se puede decir de los condensadores, solo que en este caso, la flecha va en la dirección hacia abajo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando combinamos, por ejemplo, una resistencia y un condensador? Pues que la impedancia, o Z, que ve el circuito no es ni del valor de la resistencia ni la del condensador, sino un valor combinado de ambos. Además de que se crea un desfasamiento, tal y como se muestra. Lo mismo ocurre
cuando combinamos una resistencia y una inductancia. El resultado de la combinación de ambos nos da un valor Z de impedancia y un desfasamiento como el que se está mostrando en este momento. Este desfasamiento es muy importante, ya que, como se ve en este momento, un condensador produce un desfasamiento negativo, mientras que una inductancia un desfasamiento positivo. Vamos a comprobar este fenómeno, y para ello construiremos un circuito tan sencillo como el que se muestra, en el cual en una resistencia vamos a alimentarle un voltaje de AC y a su salida vamos a colocarle una serie de cargas. Primero una resistencia, después un condensador y luego una inductancia. En este momento en el que tenemos una resistencia, es fácil observar que no existe desfasamiento entre ambas señales. Esto es, la señal de salida tiene la misma fase que la señal de entrada. Sin embargo, cuando reemplazamos la resistencia por un condensador, se puede apreciar fácilmente cómo la señal de salida ha sufrido un corrimiento hacia la derecha, esto es, se ha retrasado en comparación a la señal de entrada. Este comportamiento es el que podíamos esperar después de ver las gráficas anteriores. Finalmente, cuando colocamos una inductancia, la señal no solo se distorsiona, sino que aparece ahora corrida hacia la izquierda. Como puede ver, la señal de entrada no se ha movido, sin embargo la señal de salida se ha corrido hacia la izquierda, esto es, se encuentra adelantada con respecto a la señal de entrada. Y esto es precisamente lo que podíamos esperar de un circuito RL. Ahora bien, cabe hacer la aclaración que el valor de impedancia de estos elementos varía en relación a la frecuencia que se le esté alimentando. Mientras que las bobinas aumentan de impedancia al aumentar la frecuencia, en los condensadores ocurre lo contrario. Con esta breve explicación del concepto de impedancia, hemos terminado el tema de los condensadores y bobinas.